Yo creo que vamos a hablar en serio de economía. Vamos a hablar de lo que ha sucedido y dónde estamos. Falleció don Pedro Solbes, un político de perfil moderado que fue ministro de Economía en dos gobiernos diferentes, con don Felipe González primero y con don José Luis Rodríguez Zapatero después, ambos del PSOE, y que también bregó sus batallas. Una de ellas fue la que tuvo que ver con el estallido de la crisis económica del año 2008. Esta semana hemos oído hablar de nuevo otra vez de hundimientos bursátiles, bancos que lanzan el SOS también en Europa, planes de rescate gigantescos, noticias que la verdad no sabemos cómo nos pueden afectar realmente a cada uno de nosotros. Oh, veo masas de desheredados pidiendo pan, crisis, paro, destrucción. Llega el corralito, me encanta el olor a napal por la mañana. Algo que fue bastante controvertido porque durante un tiempo la estrategia de la oposición, que en ese momento acaudillaba a don Mariano Rajoy, consistía en convencer a España de que iba a llegar una crisis económica brutal, mientras que la estrategia del gobierno del señor Zapatero era decir que aquí no había crisis económica. Así es que, como sabemos que el grupo favorito suyo de música es Supertramp, le hemos escogido un maravilloso disco de vinilo, nada menos que de 1975, que es Supertramp, Crisis, ¿qué crisis? Yo creo que a base de oírlo probablemente le vaya a usted sonando esto. Me encanta que temas tan serios, pues incluso los podamos tratar de una manera desenfadada, como supone esta broma de regalarme un disco una joya, de Supertramp. Una joya. Sí, sí. El señor Rajoy, que pensaba que tenía las de ganar, fichó a un economista, don Manuel Pizarro, para que defendieran un debate que sí que iba a llegar la crisis económica. Y el señor Zapatero encargó a su vicepresidente económico, señor Solbes, que convenciera a España de lo contrario. Hay una crisis de modelo, el modelo de ladrillo y consumo pues ha decaído. Comprendo que el señor Solbes me dirá que los problemas vienen de fuera, pero en todo caso lo que querría saber es si lo sabían, si sabían que esta crisis se estaba produciendo, desde cuándo, qué medidas han tomado, si no lo sabían, que me extraña mucho, por qué no han tomado medidas o por qué no lo han dicho. Y a pesar de que el señor Pizarro creía que tenía todo a favor, lo cierto es que en aquel debate no consiguió convencer a España de que iba a llegar la crisis económica y en cambio el señor Solbes sí consiguió tranquilizar al país diciendo que no iba a estallar la crisis económica. Usted ha obviado el problema del déficit y de la deuda, dejando de lado un tema muy importante para las turbulencias económicas, que prefiero hablar de turbulencias que de crisis. Me parece que la palabra crisis es un poco prematuro, sobre todo cuando hoy, por ejemplo, la Comisión Europea saca el dato de que España tiene previsto crecer el 2,7, si 2,7 es crisis, ¿qué palabras vamos a reservar cuando las cosas sean más complicadas? La mayoría de periódicos insistieron en que el señor Solbes había ganado aquel debate. La única excepción que se recuerda es la del periódico La Razón, que ya entonces dirigía don Francisco Maruenda. ¿Tú quién crees que ganó el debate entre Pizarro y Solbes? Tú me dirás, Solbes, porque tú eres de ellos. Craso error, solo hay que leer La Razón del viernes. Pizarro gana el primer debate. ¿Y por qué dirán ustedes? Pues porque si tú ya tienes decidido qué vas a decir, te dejas la portada hecha y te vas a sobar y tan feliz. Cuando lo mismo pasó con la portada que hicimos diciendo que Manolo Pizarro había ganado el debate con Solbes, se nos echaron encima y había ganado porque fue el que dijo la verdad. Entonces, claro, si en un país lo que vale es decir la mentira, pues digamos todos mentiras, ¿no? Entonces, Manuel Pizarro dijo la verdad, ganó. El caso es que aquel debate fue el fin de la carrera política del señor Pizarro, que hasta dimitió como diputado. Parece a todos muy bien, ha habido unanimidad y estamos todos detrás de Mariano Rajoy. O sea que lo que hemos dicho durante toda la campaña. Muchas gracias. Pues yo diputado por Madrid, que es para lo que me han elegido, con 1.700.000 votos. Manuel Pizarro deja el Congreso. El diputado del Partido Popular y expresidente de Endesa abandona su escaño. Se lo ha comunicado esta mañana a Rajoy y según una nota del Partido Popular se va por razones estrictamente personales. Lo que no sabíamos es que en ese momento el señor Solbes ya sabía que era verdad que iba a llegar una gran crisis económica, porque lo reconoce en sus memorias. Es más, había una gran trifulca interna en el gobierno del PSOE entre el señor Solbes por un lado y por otro el señor Zapatero, apoyado por don Miguel Sebastián, que había sido el jefe de su oficina económica durante la primera etapa de su mandato y luego pasó a ser ministro de Industria. Ya hay declaraciones de esa época en la que parece que el señor Solbes y el señor Sebastián no tenían la mejor sintonía. ¿Es Sebastián la figura emergente o no? Pues no lo sé. Es decir, yo lo que sí tengo claro es que el vicepresidente del gobierno soy yo, que a mí me corresponde tomar ciertas decisiones de política económica, y como yo digo siempre, y sobre todo me corresponde firmar los proyectos de ley, las leyes. A mí me gusta trabajar en equipo y estoy deseando hacerlo, por supuesto, bajo la coordinación
del vicepresidente económico. Y en cuanto el PSOE ganó las elecciones del año 2008, se empezó a notar que el señor Solbes tenía ganas de salir de aquel gobierno. ¿Envidia en algo al exministro Bermejo? Sí. ¿En qué? ¿En qué es exministro? Finalmente, el señor Solbes dimitió como ministro y también dimitió como diputado. Y cuando llegó la gran crisis económica, el crack del año 2009, el señor Solbes le pasó los bártulos de economía a la señora doña Elena Salgado. Pedro Solbes era el vicepresidente económico del gobierno Zapatero cuando estalló la crisis. Ya no es vicepresidente y desde hoy tampoco diputado. Solbes deja su escaño, vuelve a Europa a un organismo asesor de la Comisión. Esta es la última imagen de Solbes en el Congreso el miércoles pasado. Desde ese momento se retiró de la esfera pública con una única excepción, cuando publicó sus memorias en el año 2013, que es cuando puso de manifiesto que él ya había advertido de que iba a estallar la crisis económica mucho antes de que ésta estallara. La limitación a prácticamente la mitad de la ayuda para la compra de vivienda o mis críticas públicas sobre el exceso de viviendas iniciadas o lo inadecuado de las hipotecas a 40 años, todo caía en saco roto. El crédito en vivienda siguió siendo la preferencia del sector financiero, a pesar de los claros desajustes. Para los operadores en el sector era más importante mejorar su posición frente a los competidores, en definitiva, que la fiesta no terminara. Y que nadie en aquel Consejo de Ministros, dominado por el señor Zapatero y el señor Sebastián, le hicieron ni caso. Que mi error mayor fue quedarme en la segunda legislatura. Esa actuación del 2010, en mi opinión, se hace muy forzado por el exterior y yo creo que si hubiéramos actuado antes, seguramente esa situación hubiera sido muy distinta. Creo que nunca se me ha escuchado una crítica a ninguno de mis colaboradores de mis equipos. Creo que he tenido, me parece que 34 o 35 ministros durante mi etapa y bueno, es la única vez que uno de ellos ha salido diciendo esto. Le diré, y no diré más, ¿no? Tiene una memoria distinta a la mía, muy distinta. Tanto el señor Zapatero como el señor Sebastián contestaron y al señor Sebastián se le notó un poquito mosqueado. ¿Propuso Solbes un plan contra la crisis y lo rechazó el presidente Zapatero por cuestiones electorales? España es uno de los pocos, si no el único país del mundo en el que en 15 años, desde 1994 a 2009, 15 años, ha tenido 2 ministros de Economía, 3 presidentes de gobierno y 2 ministros de Economía, Solbes y Rato. Pretender que esa persona no tiene ninguna responsabilidad sobre la situación económica del país no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Se encontró muy solo? ¿En el gobierno? Usted, sí. Totalmente. ¿Y en el partido? Yo nunca he sido miembro del partido, que todos los gobiernos son de coalición. Por una parte está el ministro de Hacienda y por otra parte todos los demás. ¿Se encontró muy solo? ¿En el gobierno? Usted, sí. Totalmente. Todo el equipo económico, presidente de la CNMV, presidente de la SEPI, gobernador del Banco de España, presidente de Red Eléctrica, siga usted con la lista, lo nombró Solbes. Entonces no puede decir Solbes que estaba solo, ¿no? No tiene credibilidad que Solbes diga que en ese momento presentó un plan de ajuste, porque nadie en el mundo quería eso. Todo el mundo lo que quería era expansión. Y cuando el gobierno de Zapatero baja 400 euros a todos los españoles el IRPF, eso es gastar, no, eso es devolver a los ciudadanos su dinero. Y eso es lo que se hizo, y para mi gusto lo que pasa es que se hizo mal, porque Solbes lo dividió en 20 pagas de 20 euros. Eso no se notó, había que haber dado un cheque en un mes, como ahora lo que acabamos de ver de los funcionarios. La definitiva del consumo. Exactamente, 400 euros de golpe en un mes. Yo no lo sé, porque Solbes al fin y al cabo ha sido vicepresidente, es consejero de Enel, es consejero de Barclays, pero no sé muy bien de qué se queja. No me diga más. Pero que me perdone don Miguel Sebastián, pero en honor a la verdad y al archivo de la Hemeroteca del Buitre, el primer exministro de la etapa zapateriana que se metió con otro ministro de la etapa zapateriana no fue el señor Solbes. El primero en malmeter contra un compañero del Consejo de Ministros fue él, el señor Sebastián, en una entrevista anterior en la que puso a caldo al que fuera su compañero ministro, el señor don José Blanco. Usted habla del dinero que el gobierno había dado a los bancos para que el crédito volviese a fluir. Y el crédito no fluyó.
y a los bancos no se les exigió nada. ¿Por qué? Bueno, yo no era el responsable del Ministerio de Economía ni del Banco de España entonces, ¿no? Yo no era el responsable del Ministerio de Economía ni del Banco de España entonces, ¿no? Parecía como ministro de Industria que aquello era inaceptable, ¿no? Recuerdo que salió a contestarme el propio secretario de Organización del Partido Socialista, que no estaba en el gobierno, pero me dijo, oye, la paciencia con los bancos es infinita. ¿Cómo? Sí, ¿esto lo podemos decir fuera de cámara o no? No, esto lo hemos dicho en cámara. Claro. Pues eso, pues, ¿Quién era? ¿El secretario de Organización del PSOE, que en aquel momento era Pepe Blanco? Sí. Creo que nunca se me ha escuchado una crítica a ninguno de mis colaboradores de mis equipos. ¿En aquel momento era Pepe Blanco? Sí. ¿Y tiene que ser infinita la paciencia con los bancos? En absoluto. Yo creo que tiene que ser finita. Y usted ahí se le estaba acabando. Con todo ello, el señor Solbes recuerda una etapa en la que incluso las trifulcas se hacían con cierta elegancia bastante diferente al de la política de hoy en día. Yo asumo la culpabilidad que tengo, seguramente la tengo, o seguro que la tengo, porque fui responsable de haber cogido un tren que se iba acelerando, que se me aceleró un poco más, que empezamos a acelerarlo un poquito al final del periodo, pero que no llegamos a tiempo. Previsión en el ámbito macro. No fuimos capaces de detectar la fuerte recesión española en 2009. Con lo que se refiere a la segunda recesión del 2011, nos equivocamos totalmente. Es evidente que lo que se hizo no fue suficiente. Las reformas laborales se dejaron, en mi opinión, excesivamente en manos de los agentes sociales. Las indicaciones que se dieron no sirvieron para mucho. También hubo exceso de confianza en nuestro sistema financiero. Debimos ser más valientes en términos de superávit presupuestarios. Debíamos haber sido más valientes en entrar en el tema de la gobernanza de las cajas. Creo que nos equivocamos también pensando que una deuda del 36% del PIB nos da margen de maniobra para hacer frente a algunas dificultades. Nos equivocamos en no prestar suficiente atención al déficit por cuenta corriente y yo creo que nos equivocamos en bastantes cosas.